La participación ciudadana son todas las acciones que los sujetos realizan para luchar por la consecución de sus derechos. Es un proceso voluntario, abierto a todos los ciudadanos que se unen para exigir y reclamar espacios en función de sus respectivos intereses, con el fin de mantener, reformar o transformar. Un ejemplo de ello es el movimiento social Paz por Colombia, el cual a partir de este ejercicio de participación ciudadana se ha venido gestando un proceso de aproximación de diferentes sectores de la sociedad colombiana como una manifestación de apoyo a una solución política del conflicto, pero a su vez como una exigencia de la sociedad a ser tenida en cuenta. Por ello trabajan con el fin de empoderar a las comunidades para que ejerzan su ciudadanía y reparen su memoria e identidad cultural dañadas por el conflicto. Además, fomentan espacios donde puedan defender sus derechos. Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación como herramientas ágiles y sencillas para practicar sus derechos y asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de problemas que afectan al bien común. Son múltiples los casos en que la sociedad ha hecho uso de ellos. Por ejemplo, la tutela es el mecanismo creado por el artículo 86 de esta Constitución, mediante el cual la persona puede reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Según un informe de la Defensoría del Pueblo y publicado por El Tiempo, cada 5 minutos hay una nueva tutela de salud en el país. El año pasado, y contrario a lo esperado, se registró el segundo pico más alto de acciones de tutela interpuestas por los colombianos para reclamar servicios de salud. Camila Bobara, la estudiante de Derecho, a quien le diagnosticaron en el 2010 un cáncer de sangre, se hizo conocida tras entablar una batalla jurídica contra el sistema de salud en Colombia. Camila, quien interpuso una acción de tutela, alegaba que le realizaran un trasplante de médula ósea en Houston, Estados Unidos. Según argumentaba la tutela, este Instituto de Cáncer es el único centro especializado que puede ofrecer un éxito del 66%, según la casuística de sobrevivencia, ya que en Colombia no se tiene la infraestructura necesaria para ello ni el conocimiento médico necesario. Sin embargo, el fallo dio la orden de hacer el trasplante en Colombia. Como lo ordenaba el fallo, Camila fue atendida en la Clínica Especialista de las Américas de Medellín, donde finalmente se le realizó el trasplante el pasado 19 de enero. A partir de allí, la salud de Camila sufrió una serie de altibajos. Hasta el martes 21 de enero, en la noche, un paro respiratorio terminó con la lucha de esta joven. Los investigadores de la Defensoría encontraron que el 70.93% de las tutelas en salud interpuestas por personas son para reclamar procedimientos médicos, tratamientos, cirugías que están contenidos en el pozo. Otro mecanismo es el derecho de petición. Este permite a toda persona preguntar o solicitar información por intereses personales o colectivos ante una organización pública o privada, la cual deberá responder rápidamente. En la ciudad de Ibagué, el pasado 22 de diciembre del 2014, la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que procedió a multar al CANOS por considerar que la empresa no respondió oportunamente los múltiples derechos de petición, los cuales respondían a reclamos en conformidad de los usuarios en donde exigían saber por qué sus pagos eran tan altos. La sanción obliga a la empresa a pagar una multa de 6.130.000 pesos. Fueron más de 7.000 los derechos de petición en los cuales solicitaban reajustes tarifarios, los que no fueron atendidos por esta empresa. La consulta popular es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. El 19 de abril del presente año se llevó a cabo en los municipios del país una consulta popular en la cual los partidos eligieron los candidatos que los representarán en las elecciones locales del próximo 25 de octubre, jornada en la que los partidos conservadores escogieron candidatos a alcaldías y consejos de 15 municipios. Asimismo, el liberalismo en 9 localidades para candidatos a alcaldías y el Centro Democrático en 38 poblaciones para alcaldías, consejos y juntas administrativas locales.
Otro ejemplo de consulta popular fue el 28 de julio del 2013, cuando se realizó la primera consulta de la historia sobre intervenciones de gran minería en Piedras, Tolima. El país se abrió a una de las preguntas más interesantes sobre participación popular. La pregunta a la comunidad de Piedras básicamente fue: ¿quiere dar a Algo Shanti una licencia social o no? El 98% de la gente votó por el no. Algo Shanti le dio su propia interpretación a la consulta popular y dio una conclusión definitiva sobre los planes de la empresa en Piedras, razón por la cual la empresa continuará con las jornadas de socialización del proyecto a la comunidad. Las consultas populares, como las de Piedras, responden a un sistema de participación avalado por la Constitución, con la que los habitantes de estos territorios intentan proteger fuentes hídricas, distritos de riego y ecosistemas vitales que hacen parte del suelo. El Cabildo Abierto. Esta es la reunión pública de los consejos distritales, municipales y de las juntas administrativas locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la discusión de asuntos de interés para comunidades. En Cartagena, el 24 de abril del presente año, se llevó a cabo un cabildo abierto en el Coliseo de Combate frente a la empresa Electricaribe. El Consejo Distrital estuvo atento a las intervenciones de los cartageneros, quienes denunciaron desde cambio de medidores, altos costos en la tarifa de energía y cortes de la luz sin previo aviso. El gerente de Electricaribe para el departamento de Bolívar informó que en los próximos días la empresa pondrá un plan de acción con el fin de dar respuesta a las solicitudes presentadas por las distintas comunidades cartageneras. Con lo anterior, se deja en evidencia los múltiples mecanismos de participación ciudadana que ofrece el gobierno colombiano a sus habitantes. Rendición de cuentas. Se entiende por cuenta la información que deben presentar los respectivos responsables sobre las actuaciones legales, técnicas, contables, financieras y de gestión que haya realizado la administración en cuanto al manejo y rendimiento de los fondos, bienes o recursos públicos. Un ejemplo claro de estas rendiciones de cuentas son los gobernantes, quienes deben comunicar a la ciudadanía los logros y las ejecutorías, pero también las metas que quedan pendientes e incluso las que no alcanzaron a cumplirse por distintos motivos. El pasado 27 de marzo de este año terminó la rendición de cuentas del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien durante 2 horas defendió los logros de su gestión y de su equipo. La audiencia pública es un mecanismo o una instancia de participación la cual establece los parámetros para que usted como ciudadano exprese su opinión frente a la ejecución de los recursos públicos. Esta surge como un mecanismo que permite recibir quejas de la comunidad sobre el uso de los recursos, pero a la vez las entidades estatales le rinden cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. El pasado 25 de octubre del 2014 se llevó a cabo la audiencia pública en Cajamarca, con el fin de que la población tuviera un espacio para conocer aspectos integrales del proyecto La Colosa y sus efectos ambientales, sociales y económicos. Esta también tenía como propósito despejar interrogantes sobre el proyecto minero, a través de varios actores. Según varios representantes, Algo Shanti no está siendo clara con la gente. La escala del proyecto y los impactos que tendría a largo plazo no es bien entendida por las comunidades aledañas, pues según los habitantes, Algo Shanti socializa el proyecto con las comunidades, selecciona y manipula la información que presenta. Como es evidente, tiene un gran interés económico en desarrollar el proyecto y solo presenta la información que es conveniente. Escenarios de participación ciudadana. Encontramos diferentes escenarios de participación, pero tenemos que hablar de las redes sociales. Estas están significando nuevos espacios de expresión social, de reclamos, de unión y organización ciudadana. A través de las redes, las personas pueden interactuar entre sí, expresar sus opiniones y dialogar abiertamente sin restricciones. Debido a esta libertad de expresión, el Internet y las redes sociales se prestan como un espacio ideal de participación, donde los ciudadanos pueden
hablar entre sí y hacer llegar su voz al Estado. Varios ejemplos de estos nuevos escenarios de participación son los grupos sociales que se mueven a través de las redes para movilizar y concienciar a la sociedad. WWF es quizás la estrella de las campañas ambientales en la red. Esta entidad le apuesta a la integridad ecológica de los ecosistemas prioritarios, impulsa el desarrollo sostenible, social y económico, así como la reducción de la huella ecológica. Su tarea es detener la degradación del planeta y generar espacios para la conversación. Son numerosas las campañas de esta entidad. #Maravilloso Perseguidos, una de las campañas más reconocidas en Antioquia, fue impulsada por el Parque Explora y la entidad WWF. La estrategia, que mostró de una manera diferente especies poco carismáticas como las chuchas y las cucarachas, o estigmatizadas como las serpientes y las pirañas, durante 6 meses el parque divulgó en sus redes sociales imágenes y videos de estos animales. Además, WWF promovió foros de participación a través de las redes, lo cual logró movilizar a millones de personas en pro del cuidado de estos animales. Otra de las grandes movilizaciones a través de las redes sociales fue Colombia Soy Yo. Sin duda alguna, la marcha del 4 de febrero del 2008 es el movimiento social más emblemático de los convocados a través de las redes sociales en Colombia. A esta marcha tuvo lugar un lunes. Asistieron casi 14 millones de personas en más de 193 ciudades del mundo, cargando en su mayoría camisetas blancas y carteles con el letrero No Más FARC. En menos de 2 días, 10.000 personas se unieron a esta propuesta en Facebook, lo que causó una gran acogida en los medios de comunicación. Perspectivas de la comunicación ciudadana. De acuerdo a la mayoría de los autores, la ciudadanía viene a ser el marco que crea las condiciones para una participación posible. Pasar de la participación posible a la real implica que el individuo ejerza su ciudadanía, que se ocupe de los temas de preocupación de la colectividad, que haga escuchar su voz en la discusión pública de esos temas. El voto es uno de los principales mecanismos para ejercer esta ciudadanía. De acuerdo a lo publicado en la revista Semana, se determinó que los ciudadanos en Colombia no votan. En los últimos 52 años, en los que se han celebrado 14 elecciones presidenciales, 3 de ellas con segunda vuelta, el porcentaje de participación del electorado tan solo ha alcanzado el 46,5%. Es decir, más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar se han abstenido de asistir a las urnas. En el 2014, Colombia eligió presidente. En esta última elección aumentó el abstencionismo y llegó a primera vuelta al 60% y en la segunda mitad al 53%. Colombia ocupa el primer lugar entre los países abstencionistas de la región. Estas altas cifras de abstención en Colombia prenden las alarmas de la OEA y en sus informes se preguntan si hace falta incentivos para los votantes. El voto en Colombia no es obligatorio. ¿Qué pasa? Desesperanza, pereza, repudio. Es muy importante ejercer una ciudadanía activa. Cuando votamos, elegimos lo que queremos y qué tendremos en el futuro. En este sentido, es necesario educar a la población para que ésta se comprometa que debe participar y reconozca que el voto es uno de los principales derechos como ciudadanos. Estado, democracia y construcción de la ciudadanía. En los estados democráticos, los ciudadanos están llamados a participar en la vida pública. El gobierno debe garantizar la participación. En la Constitución se establece un plan de participación ciudadana, pero en realidad lo está cumpliendo el Estado. ¿De verdad nos permiten exigir nuestros derechos, luchar por nuestro bienestar? Retomando el problema minero de Cajamarca, el pasado viernes 13 de febrero del 2015, en una sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cajamarca y por una votación del 10-1, se negó la realización de una consulta popular para definir si los habitantes de esta población tolimense querían o no la minería en su territorio. Retomando las palabras de César Rodríguez, columnista del Espectador, esto demuestra todo lo que está realizando las autoridades para quitarle poderes a los municipios y atravesarse en el camino de las comunidades que buscan construir la paz ambiental a través de mecanismos legales y pacíficos, como las consultas populares.
Por eso se dictó el decreto 934 del 2013 que les prohibía a los municipios excluir la minería y fue suspendido por el Consejo de Estado por violar la autonomía local consagrada en la Constitución, pero luego se dictó el decreto 2691 del 2014, que contraría lo ordenado por la Corte Constitucional y le da superpoderes al Ministerio de Minas para imponer su voluntad sobre los alcaldes, municipios y ciudadanos preocupados por los efectos de la minería. En conclusión, había un claro deseo de la comunidad de llevar a cabo una consulta popular, pues hubo una marcha frente al Consejo, se habían manifestado muchas personas y organizaciones, y no hacerla es no conceder lo que está pidiendo la ciudadanía, es no reconocer. Otro ejemplo donde se ha violado el derecho de libre expresión y de participación ciudadana es en el que, de acuerdo a un estudio de la organización británica Global Witness, Latinoamérica es la región más peligrosa para defender el ambiente. Según un estudio, en el 2014, hubo 87 asesinatos contra los defensores de la fauna y la flora en América Latina. Colombia ocupa el segundo lugar, pues se registró uno de los mayores índices de asesinatos contra defensores del medio ambiente. De acuerdo a Tatiana Roa, coordinadora general de Sensat Agua Viva, en lo corrido del año ya han sido públicas varias amenazas contra líderes de organizaciones ambientalistas. Pero para conocer la situación de los defensores del ambiente en nuestro país, nos comunicamos a esta hora con Tatiana Roa. Ella es la coordinadora general de Sensat Agua Viva. Muy buenos días, Tatiana, y bienvenida a Otra Mirada. Buenos días, gracias a Contagio, Otra Mirada por el interés en abordar estas temáticas ambientales. Bueno, Tatiana, pues la situación, de acuerdo a esta organización británica de Colombia respecto a los defensores de la naturaleza es preocupante, pero ustedes como Sensat Agua Viva, ¿cuál es el panorama que ustedes ven? Como los defensores se ven amenazados por multinacionales y etcétera. ¿Cuál es el panorama que ustedes informan o ven sobre este tema? Bueno, primero resaltar el informe de Global Witness, que en los últimos años ha venido preparando informes relacionados con la situación de los defensores ambientales. En efecto, Colombia en este informe es destacado como uno del segundo país con mayores asesinatos en el 2014. En el que la situación particularmente de los indígenas es supremamente grave. Efectivamente, el modelo de desarrollo que se está actualmente implementando en el país ha conllevado a una disputa muy fuerte por los bienes naturales, particularmente por la tierra y por el agua. Y es así como una nueva guerra está emergiendo en este país, es una guerra por la tierra y por el agua, en el que las poblaciones que viven en el campo son las más amenazadas, como ya decía, los pobladores indígenas, los pobladores afro, los pobladores campesinos están siendo permanentemente amenazados, y como bien lo destaca también Global Witness, la situación particularmente de la construcción de las presas y la vulneración de los derechos humanos es tal vez de las más preocupantes. En el caso colombiano, es bien conocida la situación de los pobladores del Cañón del Cauca en Antioquia, que están siendo permanentemente asediados por grupos armados, particularmente por el ejército, que está haciendo permanentemente una cosa para que los pobladores tengan que salir de la zona y dar paso a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango. Ya se ha denunciado por parte de Ríos Vivos el desplazamiento de varias comunidades de barequeros de sus playas, a los cuales les han sido destruidos sus medios de vida, han sido asesinados ya varios líderes del movimiento Ríos Vivos, hay un compañero desaparecido. Se necesitan ciudadanos que no solo voten o participen con el mecanismo estipulado por el Estado y la supuesta democracia. Se necesitan ciudadanos que opinen sobre los asuntos políticos. Algunos movimientos sociales, como Ciudadanos del Movimiento Ciudadano en Blanco, son aquellos que no cedieron todo su poder al Estado,
Por el contrario, están pendientes de su gestión y es por eso que el pasado 26 de marzo de este año, en medio de los escándalos de la Corte, los ciudadanos pertenecientes a este movimiento han decidido reclamar sus derechos, por lo que han planteado enviar una carta a los magistrados en la que exigen la renuncia de estos. Recalcan que las instituciones son superiores a los individuos, por lo que esperan que los magistrados de la Corte renuncien inmediatamente por el bien de la legitimidad que le hemos dado a este organismo desde la Constitución de 1991. Conocimiento de la diferencia en la construcción ciudadana. Para generar una participación ciudadana es necesario que estos contribuyan en la erradicación de las causas que provocan la discriminación, el racismo y la marginación. Pues es necesario que los integrantes de los grupos diversos asuman con orgullo y dignidad los valores de la cultura a la que pertenecen, a fin de entablar relaciones interculturales en términos de igualdad y asimismo realizar el ejercicio de la participación ciudadana. En el país se vienen realizando campañas de socialización e inclusión con la comunidad afrocolombiana. Por ejemplo, en Cartagena, el pasado 17 de mayo del 2013, se llevó a cabo el Observatorio contra la Discriminación. Aquí lo que se buscaba era concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de respetar los derechos de las demás personas. Además, también se buscaba capacitar a los fiscales y jueces para que tuvieran mayor preparación a la hora de recibir procesos de demanda y denuncias por racismo.